want to talk about King un David, hombre valiente, a man that was un strong. hombre esforzado, He was brave, un hombre sin miedo, without fear, un hombre dispuesto willing a luchar las batallas de la vida, to fight for the battles of un life. hombre dispuesto A man that was willing a obedecer a Dios to be obedient to en God cualquier circunstancia de in la vida. whatever circumstance in life. Y vamos a hablar And we're going to talk about acerca de David. David. Vamos a hablar acerca de cómo David We're going to talk about how David extiende sus dominios. extends his hands. Como el rey David, How King of Judah, aún siendo rey en ciertos lugares, even being king in a él lot of extiende places, su reino a más lugares. he extends his kingdom to Él a lot of extiende places. su reino por todos los lugares. He extends his kingdom La palabra everywhere. del Señor nos dice The word of God tells us en Primera de Crónicas, capítulo 18, in First of Chronicles chapter de 18 cómo el rey David of how King David extiende su reino extends his por kingdom todos los lugares. through everywhere. Y eso a mí me llama la atención, And that calls my attention porque el que está en Cristo because who's in se Christ extiende a todos los lugares. extends Pues su everywhere. palabra dice His word says que vamos de victoria en that victoria, we go from victory que to vamos victory. de victoria en We victoria. go from victory to Amén. victory. Que Dios renueva nuestra fuerza That God renews y our nos strength ayuda a seguir adelante. and helps us continue forward. Conquistamos todo aquello We conquer que Dios everything pone en nuestras manos, that God has put in our hands. pero también conquistamos aquellos lugares But we also conquer those places que anhelamos en nuestros corazones that we desire in our bajo la hearts. ayuda del Dios Todopoderoso. Below God's help, Pues Él conduce nuestras vidas, He conduces our steps. Él conduce nuestros pasos, He guides our y steps. tú y yo And you and me obedecemos a su palabra. are obedient to Y al His que word. obedece a Dios, And that those who are obedient to todas God, las cosas le ayudan para bien. everything helps them for Al good. que obedece a Dios, Whoever is obedient to todo God, lo que se propone everything that they do tiene la bendición de Dios. has the blessing of God. Hay gente aquí que obedece a Dios. There's people here that are obedient Hay to gente God. aquí que obedece a Are Dios. there people here that are obedient? Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 18, In First of Chronicles, versículo 1 al 13, chapter 18, nos verse 1 to 13, encontramos we find unas batallas del rey David some battles from King contra David ejércitos, against armies, ejércitos grandes, big armies, ejércitos fuertes, strong ones, ejércitos dispuestos armies that were willing a derribar al rey David. to kill King David. Pero una cosa que tenía el rey David But one thing that King David es que had Dios caminaba con él. was that God walked Es with que him, Dios estaba a su lado. was that God was by his Y side. por muy grande que el ejército fuese, And as big as the army él could be, siempre salía he always came out victorioso. in victory Pues es más grande nuestro Dios because our God is que bigger cualquier ejército than en esta whatever tierra. army. Tenemos a un Dios poderoso. We have a powerful God. Nos dice la palabra del The Señor. word of God tells us, Después de esto, after this, David derrotó a los filisteos, David defeated the Philistines, a los moabitas, subdued them, los sirios, and took Gath los adomitas, and its surrounding, y Jehová and daba la victoria a David por donde quiera que él iba. and they- Encontramos al rey David, we find King David, a un hombre valiente, a brave man, a un hombre esforzado, a man full of a un effort, hombre temeroso de a Dios, fearful man of God, un hombre que amaba a Dios con toda su fuerza. a man that loved God Así with all como en his esta strength. tarde hay gente aquí que ama a Dios con toda su fuerza, Just ¿saben? like here, there's Un people that hombre love que amaba God. a Dios con toda su fuerza. A man that loved God with all his heart, Dedicó toda su juventud, dedicated all of his youth, dedicó toda su vida a Dios. all of his life to God. Y él tuvo el respaldo de Dios en él. And he had God's backing. Tuvo el respaldo de Dios en todo momento, He had God's support in en every todo moment, lugar. in every place. Aunque hubieron meses, Even though there were months, hubieron momentos there was moments de decadencia, of difficulty. momentos donde el rey David Moments where King David fallaba
would fail. cometía pecado He would sin. y hacía muchas cosas. And he would do a lot of things. Pero una de las cosas que nos enseña But one of the things that we're es de taught reconocer nuestros errores, is to recognize our reconocer failure. que somos pecadores, To recognize that we're sinners. reconocer To recognize que fallamos en la vida. that we fail in life. Intentamos hacer las cosas bien. We try to do things good. Intentamos ser un buen esposo. We try to be a good Se husband. intenta ser una buena esposa. We try to be good Se wives. intenta ser un buen hijo. We try to be good kids. Pero por más que intentemos, But as much as we try, hay momentos en que fallamos. there's moments where we fail. Hay momentos en que no hacemos las cosas bien. There's moments that we Por don't do más things que properly queramos. as much as we want Hay to. veces que por hacer algo bueno, Sometimes we do good things hacemos algo malo. and instead we do bad things. Amén. Recuerdo, permíteme contarle algo. Let me tell you something. Cierta vez le digo a mi esposa, déjame, yo te ayudo con los trastes. One time I told my wife, let me Usted ya se help you with the imagina por dónde dishes. va todo. You can already imagine where this Y is en lo going. que voy, quiebro un plato, hermano. And as I go, I break a plate. Ahí nomás me dieron, ¿sabe qué? And then they told me, you know what? Hacia un lado mejor. It goes to the side. Pero muchas veces queremos hacer lo bueno y fallamos. Many times we want to do good En things el and we camino del fail. Señor queremos caminar en santidad. In the path of the Lord, we want to Queremos walk in caminar en holiness. rectitud. We want to walk in Y righteousness. caminamos por un buen tiempo And we walk for a en good time, santidad, in holiness, en rectitud, in righteousness, en obediencia, in obedience, leyendo la palabra del Señor. reading the Word of God. Pero cuando creemos que todo está bien, But when we believe that everything vienen is esos okay, momentos en que nos descuidamos there's those moments where de we're la not lectura careful de la palabra, of the Word, de la oración, of prayer, de congregarnos of being y congregated, de estar en la presencia del Señor. and to be in the presence of the Pues Lord. como no nos pasa nada, Since nothing is happening decimos to us, estamos bien. we say we're good. Por eso la palabra That's why the Word habla tells us y nos recomienda and recommends que es santo, that who is holy santifíquese más. to be more sanctified. Pues no podemos confiar en nosotros mismos. We can't trust in ourselves. No puedes confiar en ti, You can't trust yourself. pues el mayor enemigo somos nosotros mismos. The biggest enemy is us. El mayor enemigo The biggest enemy somos nosotros mismos. is ourselves Cuando nos descuidamos when we're not careful. y dejamos que este cuerpo And we let this tome el flesh control de nuestra vida. take control of our life. Cuando la palabra del Señor nos dice When the Word of God tells que us es el Espíritu Santo that it's the Holy el Spirit que controla nuestra vida, that controls our el que life, guía nuestros pasos that guides our steps, y nos lleva and takes us hacia la presencia del Señor to the presence of the y a Lord, caminar en obediencia, and to walk in a obedience, caminar en rectitud to walk in righteousness delante del Dios Todopoderoso. in front of the Almighty God. Cuando encontramos al rey David When we find King David acerca de su caminar, in his walking, acerca de su proceso, in his process, de las cosas que él hace, of the things that he was de las doing, cosas que él hizo if the things that he did en circunstancias de la vida difíciles, in circumstances of a él difficult siempre life, salía victorioso. he was always victorious. El enemigo venía, The enemy would come acechaba su and ejército, would send his army, pero él confiaba en Dios. but he trusted in God. Y Dios le decía, And God would say, te daré la victoria, I will give you the victory. te daré la victoria, I will give you the te victory. daré la victoria. I will give you the Y victory. eso es lo que la palabra de Dios And that's what the word of sigue God diciendo a la iglesia, continues saying sigue to the diciendo al church, pueblo, continues saying sigue to its hablando a people, cada uno de nosotros. continues saying to each Te and every daré one la of us, victoria. I will give you the Te daré la victory. victoria. I will give you the Aunque el victory. gigante esté al frente, Even if the giant is in aunque el front, gigante atemorice, if the giant is scaring you, confía en el Señor, trust in the Lord, pues Él te dará la victoria. He will give you victory. ¿Alguna vez sentiste que estabas destinado para algo más grande? Have you ever felt like you were destined for something bigger? O quizás en este momento estás sintiendo Or maybe in this moment you're feeling que has sido llamado para algo más grande. that you've been called for something bigger. No es que en el lugar que te encuentres ahora, Not that in the moment that you are Sea right now malo. is bad, pero en tu interior, but in your interior, en tu vida, in your life, sientes que hay algo más para ti. you feel like there's something more for you, Hay algo más para tu vida. something more for your life. El rey David King David fue puesto como rey, was placed as king, pero al inicio
But in the beginning, su reinado era pequeño. his kingdom was small. Al inicio, In the beginning, su reinado era pequeño. his kingdom was small. Pero tenía un Dios grande, But he had a big un Dios God, a poderoso. powerful God. Quizás tu inicio Maybe your beginning sea pequeño is small y sientas que no vale nada. and you feel like it's not Pero worth anything. recuerda esto, But remember que el this. Dios que está contigo The God that is es with grande, you is big, es is poderoso powerful, y Él te ayudará para conquistar and he will help you conquer todo aquello que parezca imposible, everything that appears Todo impossible. aquello Everything que parezca that appears imposible en la vida. impossible in life. Tu reino se extenderá, Your kingdom will tu extend. vida se extenderá. Your life will extend. Amén, todo se extenderá. Everything will Seguirás extend. creciendo. You will continue Pues growing. encontramos un ejemplo maravilloso. We find a Y marvelous es el ejemplo example, del rey David. and it's the example of King Que aunque David. su reinado al inicio Even though his era kingdom pequeño, was small, siguió extendiéndose. it was extending. Siguió extendiéndose. It was extending. Lo que tú estás haciendo ahora What you're doing right now. quizás parezca que no es nada, Maybe it looks like it's nothing, pero déjame decirte but let me tell you, que seguirás extendiendo. you will continue Que extending. Dios te irá dando God will go giving más you y más. more and Pero more. necesitas prepararte. But he needs to prepare Necesitas you. capacitarte. You need to be prepared. Necesitas estar listo You need to be ready para lo que viene a tu vida. for what's coming to your life. Necesitas estar listo You need to be para ready lo que viene para tu For vida. what's coming for your life. De ti depende It's dependent on you en cuánto tiempo in how long tú te quieras expander. you will want to extend. De ti depende It's up to you en cuánto tiempo and how long it quieras takes avanzar. for you to advance. De ti depende It's up to you cuánto tiempo how much time quieras crecer. you want to grow. El rey David entendía King David understood que Dios estaba de su lado, that God was by his side. que Dios cuidaba de él, God took care of him. que Dios le protegía God protected him. y vivía confiado. And he lived in Seguro. confidence. Sure. Y todo lo que él hacía And everything he would do era prosperado. was prosperous. ¿Cómo estás viviendo tú en este momento? How are you living right now? ¿Estás viviendo confiado? Are you living secure? ¿Está tu fe activada en el Señor? Is your faith activated in the ¿O Lord? estás atemorizado Or are you in por lo que fear el mundo está diciendo? for what the world is ¿O saying? tienes miedo de expanderte? Are you scared of expanding? ¿O tienes miedo de hacer cosas diferentes? Are you scared of doing different things? El miedo nos estanca. Fear stunts us. El miedo no deja avanzar a nadie. Fear doesn't let us move El forward. miedo encierra a las personas. Fear encapsulates people. El miedo Fear no nos lleva a conquistar. doesn't take us to El conquer. miedo Fear nos lleva a retroceder takes us to go back y nos lleva al fracaso. and takes us to Pues los failure. días pasan, The days go. los días pasan, The days go. los días The pasan days go. y este cuerpo envejece. And this body's getting old. Las fuerzas se van The strength is gone. y el mañana And then tomorrow nunca llega. doesn't come. Aquel mañana que tú decías, That tomorrow that you were talking about. mañana lo hago, Tomorrow I'll do it. mañana lo hago, Tomorrow I'll do it. mañana lo hago. Tomorrow I'll do it. Ese mañana That tomorrow nunca llega. never comes. Pues es por el miedo. It's because of fear. El miedo nos lleva Fear takes a us posponer las cosas to postpone para things otro día for another day o para otra hora. or for another time. Y tenemos un Dios valiente. We have a brave God. Hoy Dios Today, God quiere que tú extiendas tu territorio, wants you to extend in your que territory, extiendas tu fe, to expand your que faith, extiendas tu hogar, to expand your home, que extiendas tus finanzas to expand your y que finances, extiendas tu ministerio. and to extend your kingdom. No puedes estar estancado You can't be stuck en un lugar. in a place. No puedes estar viviendo de cheque en You cheque. can't be living paycheck No to puedes paycheck. estar viviendo en un ministerio toda la vida. You can't be living in one Necesitas ministry your whole crecer. life. You need to grow. Necesitas You reproducirte. need to reproduce. Necesitas que tu familia crezca. You need your family to grow. Necesitas que tu fe crezca. You need your faith to grow. Necesitas expanderte. You need to expand. Necesitas crecer You need to grow para lo que Dios quiere darte. for what God Para wants las to give you, bendiciones. for the Para el blessing, trabajo. Para la for obra jobs en el camino del Señor. in the path of the Lord.
necesitamos We need tener esa visión to have that del vision reino, of the kingdom, de expandirnos. to expand. Cuando yo veo la palabra del Señor When I see the word of God, y Jesús le habla a sus and discípulos, Jesus talks to his y les disciples dijo, and tells them, prediquen esta palabra preach this word en Judea, in Judah, en Samaria, and some, y al final le dice hasta lo último and until the end de la tierra. of the earth. Cuando yo veo eso, When I see this, yo veo expansión, I see expansion. yo veo conquista, I see a conquer. veo crecimiento, I see growth. veo crecimiento. I see growth. Hay gente aquí dispuesta para crecer, Is anyone willing to para grow? To expandirse. expand? Gloria a Cristo Jesús. Glory to God. Tomando la palabra del Señor, Taking the word of de God. predicar al norte, Of preaching to al north, sur, south, a este, east, a oeste. west. Eso es expansión. That's Eso es expanding. llevar el reino. That's taking Eso the es llevar kingdom. la palabra del Señor That's taking the word of hasta God. lo último de la tierra. Until the end of earth. Damos gracias al Señor Jesucristo We give thanks to Jesus Christ por permitirnos for letting us, como iglesia as a church, expandirnos, expand, movernos, to move, porque sabemos because we know que Jehová está de nuestro lado, that the Lord is by que our Él side, camina con nosotros. that He walks with us. Quizás no entendamos Maybe we don't cómo understand Dios actúa, how God acts, pero sí entendemos but we do de que understand Él está con nosotros that He is with us, y que Él no nos abandona, and He doesn't pues abandon Él us. nos ha llamado He has called para us conquistar. to conquer. Él nos ha llamado He has called para us conquistar. to conquer. Está aquí, iglesia. Are you here? Está aquí, Are you iglesia. here? Él nos ha llamado para conquistar. He has called us to conquer. El rey David cada vez King David, every time que derrotaba un ejército, that he would defeat an army, conquistaba. he would conquer. Tenía más soldados, He had more soldiers, más tierra more land, y su ejército crecía. and his military got bigger. Se enfrentaba con otro ejército, He saw another army, ganaba, he would win. tenía más territorio He had more territory, y más ejército. more army. Y así se iba expandiendo And that's how he went por toda la expanding tierra. for all of earth. Pues Dios estaba con él. God was with Pero him. había algo But there was que something cuando el rey David fallaba delante de Dios, that when King David would have failed in front of the Dios Lord, se apartaba de él. God would apart from him. Y aquí viene el problema de cada uno de nosotros, And this is where the problem comes. que vamos de victoria en victoria. That we go from victory to Pero victory. cuando fallamos, But when we fail, cuando nos apartamos del Señor, when we depart from God, vienen los problemas, the problems come. vienen las dificultades. Difficulties come. Ya no hay cobertura en nuestra casa. There's no coverage Ya no hay in our life. cobertura en nuestra vida. There's no coverage in our Ya no hay home. cobertura en nuestras finanzas. There's no coverage in our Ya no hay finances. cobertura y no hay expansión. There's no coverage and en there's no esta tierra. expansion in this earth. Pero hay que hacer lo que hacía el rey David. But we have to do what King David Reconocer did. nuestros errores. Recognize our Reconocer mistakes. que somos pecadores. Recognize that we're sinners. Arrepentirnos de nuestros pecados And to repent y for our volvernos sins. al camino del Señor. And go back to the path of God. Pues Dios da la victoria God gives the victory cuando obedecemos a su llamado. when we're obedient to His calling. Aquí hay algo muy interesante. There's something very interesting. Porque cuando Dios manda a buscar al rey David, When God calls to look for este King era un David, muchacho, this was a un man, joven a young man entregado al Señor. that was La, willing to la God. historia nos dice The story tells us que David estaba allá en las montañas that David was in the mountains cuidando las ovejas, taking care of the sheep. allá solo, He was alone en aquel lugar, in that place, cuidando ovejas. taking care of sheep. Pero que Dios lo manda a llamar But then God calls to him para ungirlo to anoint him como rey. as a king. Imagínense ustedes ese cambio Imagine that change de pastor de ovejas of a pastor of sheep a ser rey. to be a king, De pastor de ovejas pastor of sheep a ser rey. to be a king. Para Dios no hay nada imposible en la vida. For God, there's nothing impossible. Para Dios in no hay life. nada imposible. For God, there's nothing impossible. Imagínate Imagine ser pobre to be poor, a ser millonario. to be a millionaire. Muchos no lo creen, pero para Dios no hay nada imposible. Many don't believe it, A but ver, for para God, Dios there's no hay nothing nada impossible. imposible. There's nothing impossible. En lo espiritual In the spiritual,
Podemos decir, yo simplemente me gusta barrer y trapear. We can say, oh, I only like to Ese es mi clean. ministerio. That's my ministry. Pero Dios puede llamarte But God can call you de simplemente barrer y trapear from just sweeping and mopping a ser un misionero en las naciones, to be a missionary in the de ir nation, y hablarle al presidente. to go and speak to the Pues para president. Dios no hay nada For imposible. God, there's nothing impossible. El problema The problem es que nosotros complicamos las cosas is that we complicate things porque no decidimos creerle al Señor. because we don't decide to believe in God. Cuando al rey David le hablan When they speak to King y David le and dicen, they tell him, Dios me ha mandado a ungirte God has called me to anoint you como rey. as a king. ¿Sabe qué es lo que dijo David? You know what David said? Alabado sea Dios que yo he escuchado su voz en estas montañas. Glorified be God that I have heard his voice in this Lo mountain. creyó, hermano. He believed it. Lo tomó. He took it. Ahora, tú estás tomando lo que Dios tiene para tu vida. Are you taking what Tú God is estás giving to your tomando life? lo que Dios tiene para tu vida. Are you taking what God has for your Pero life? hay algo interesante en este joven. But there's something Hay algo interesting in this young interesante en man. este muchacho. There's something interesting in him. Pues fue la preparación. It was the preparation. Es la preparación. It's the preparation. Porque un joven que se prepara, A young man that's un hombre prepared, que se prepara, a man that's una prepared, mujer que se a prepara, woman that's prepared, Dios lo llama. God calls Dios them. lo llama. God calls them. Dios lo llama. God calls them. Pues conoce tus esfuerzos. He knows your effort. Conoce tu esfuerzo. He knows your Tu hard work. entrega al ministerio. You are giving your willingness to Y the Dios te ministry. lleva a cosas grandes. And God takes you to bigger Cosas things. maravillosas. Marvelous things. Él nos llama He calls a us cada uno de nosotros to each and every one of para us expandernos, to expand, para movernos. to move. Pues Dios no se queda estancado. God doesn't stay stuck. Dios no se queda estancado. God doesn't stay A there. Dios no lo detiene nada. Nothing stops Y God nadie. or no one. ¿Se acuerda usted de Moisés? You remember Moses Enfrente del mar. in front of the ocean? Moisés dijo, ya no hay por dónde agarrar. Moses said, we can't go No hay anywhere. lugar. There's nowhere. Y Dios le dijo, ¿cómo que no hay lugar? And God said, what do you mean? Déjame y te muestro. Let me show you. Déjame y te muestro. Let me show you. Y hay algo interesante. There's something interesting. Hay algo poderoso en esa historia. Something powerful in this Y story. es que cuando tú y yo And it's that when you and me obedecemos a Dios, are obedient to cuando God, tú y when yo you and me ponemos atención a las instrucciones, pay attention to que his Dios nos instructions da, that he has given us, podemos hacer cosas maravillosas. we can do marvelous things. Porque estamos siendo obedientes a Dios. Because we're being obedient to God. Dios le habla y le dice que tienes en tus manos. God tells him, look at Tengo what you una have in your vara, hand. extiéndela. Extend it. Extiéndela. Extend it. Extiéndela y verás. Extend it and you'll see. El hombre empezó a extender sus manos. The man started to Y el mar extend his se abrió hands. en dos. And the sea was split in two. Se encontró la salida. He found the exit. Encontró la solución. He found the solution. Pero ¿cuántos en esta tarde But how many in this son de evening los que ponen excusa a todo? are the ones that put an excuse to everything? Tú y yo somos expertos en poner excusas. You and I are experts in putting Somos excuses. buenísimos. We're so good at it. Las excusas The excuses son para aquellos que no quieren hacer algo. are for those that don't want to do Las something. excusas Excuses son para aquellos que no quieren are for those that don't want to esforzarse. put effort. Las excusas Excuses son para aquellos are for que those no quieren expandarse that don't want to o expand no quieren or don't want hacer un esfuerzo alguno. to put an effort. Pero el que no pone excusas, But who doesn't put excuses, aquel que mira, that just looks, aquel que tiene la visión de the Dios, person that has the vision dice, of God eso se puede, says we can do this. eso se puede, That can happen. eso se That puede, can happen. eso se puede hacer, That can be eso done. se puede lograr. That can be accomplished. Solo necesitamos We just need decirle al Señor, to tell the Lord, muéstrame show me cómo lo hago. how to do it. Hay alguien aquí esta tarde decirle, Señor, Is there someone here to tell the Lord, muéstrame show me cómo lo hago. how to do it? Muéstrame Show me cómo se hace. how we do it. Tú y yo como hijos de Dios You and me as children of God no podemos can't seguir dando excusas keep a giving cualquier excuses situación en la vida. to any circumstance in life.
Pues las excusas Excuses no son de aquellos que conquistan. aren't for those who conquer. Cierta vez A moment en las Sagradas Escrituras encontramos in the Bible we find a hombres a man que ponían excusas, that would put excuses. a hombres Men que preferían seguir that would rather en continue esclavitud in slavery antes de luchar por su libertad. before fighting for their freedom. Las excusas. Excuses. El pueblo de Israel, The people of Israel, cuando salió hacia el desierto, when they went to the desert, empezaban a murmurar they start to murmur y empezaban a hablar entre sí. and speak to one another. Estábamos mejor allá, We were better there. aunque nos hacían trabajar 24 horas, Even if they would make us work 24 aunque nos hours. pagaban poco, Even though they barely paid us. pero teníamos alimento, But we had food. teníamos un techo, We had a roof. teníamos un lugar donde We dormir. had a place to sleep. Y aunque estaban sufriendo, And even with them suffering, deseaban regresar atrás, they wished to go back. pues ellos ya se habían acostumbrado al dolor. They were already used to the ¿Hay pain. alguien aquí que esté acostumbrado al dolor? Is there anyone used to the pain? Pues déjeme decirle que sí, hay muchos que están acostumbrados al dolor. Let me tell you, there's a lot of people that are used to the pain. Están acostumbrados a que los rechacen. They're used to being rejected. Están acostumbrados a que los rechacen. They're used to being rejected. Estás acostumbrado a que te menosprecien. They're used to not being well treated. Estás acostumbrado a que te digan que eres un tonto, Are you used to people que no telling you you're sirves para dumb, nada. that you're worthless? Cuando la palabra del Señor dice When the word of God says todo lo contrario. everything is opposite. Cuando la palabra del Señor dice When the word of God says que Él nos creó that He a created su us imagen y semejanza, as His image, que Él nos creó that He created para us conquistar. to conquer. Él nos creó He created para us expandarnos. to expand. Él te creó. He created Hay you. un propósito para tu vida. There's a purpose for Hay your un life. propósito para ti. There's a purpose for En you el camino que te encuentras, in the path that en you're el in. camino que estás, In the path that hay you un are in, propósito para tu vida. there's a purpose for your life. Sabemos que a los que están en el Señor, We know that those that are todas in las the Lord, cosas les ayudan para bien. everything works for good. Pero eso es para los que están en el Señor. But that's for the people that Eso are es in para los que Christ. están en el camino de Dios. Those are for the people that are Pero los in que His no path. están en el camino del For Señor, those who aren't in His path, los problemas, the problems, las the dificultades, difficulties lo agobian are going to torture them y lo llevan a un desespero and takes them to a desperation, e incluso even hasta quitarse la vida. until they take their life. Pero a los que están en el Señor, For those who are in the Lord, todas las cosas everything les ayudan a bien. works for good. Y déjenme explicarle por qué. And let me explain you why. Porque a los que están en Cristo Because those who are in ven con Christ, ojos espirituales. they see things A los que spiritually. están en Cristo Those who are in no Christ, ponen excusa. they don't put excuses. A los que están en Cristo Those who are in Christ, dicen, they say, todo lo puedo en Cristo I can do all que me things fortalece. through Christ that Todo lo strengthens puedo en me. Cristo I can do all quien me da la things sabiduría. who gives me Todo lo wisdom. puedo en Cristo I que can me do da la everything in Christ inteligencia. that gives me intelligence. Pero escuchar a alguien que diga todo lo puedo en Cristo y después está poniendo excusas, But to hear someone that says, I can do everything through Christ, and then como gives que no excuses, concuerda, ¿verdad? it doesn't make sense. Una de las cosas que necesitamos One of the things we en need nuestra vida in our life es que antes de hacer algo, is to, before we do something, cualquier movimiento en nuestras vidas, any movement in our life, es de decirle, Señor, is to tell the Lord, guía mis pasos. guide my steps. Señor, Lord, guía mis pasos. guide my steps. En tu nombre lo haré. In your name I will En do tu it. nombre lo haré. In your name I will do it. Mira, cuando tú eres hijo de Dios, When you are a child of God, tú eres siervo de Dios. you are a servant of the Lord. Dice que todo lo que tú hagas It says that everything you do está respaldado por Dios. is supported by Lord. Pero si eres siervo de Dios, But if you are a si servant of estás God, en el camino de Dios, if you are in His y el path, que está en el camino del Señor, and that who's in el His que está path, en la obra del Señor, who is in His el que kingdom, está en constante oración con Dios, who's in consistent prayer en with una God, entrega total con Dios, in a full willingness to the Lord,
no necesita They don't need confirmación. confirmation. No necesita. They don't need it. ¿Sabe quiénes piden confirmaciones? You know who asks for confirmation? Aquellos que ponen excusas. Those that put excuses. El pedir una confirmación es una excusa. To ask for confirmation is an Porque excuse. te da miedo. Because you're scared. Porque hay algo que te está deteniendo. Because there's something Y ese stopping miedo you. And that's es lo que fear va a pasar. of what's going to Porque has happen. visto la dificultad. Because you've seen the Conoces el difficulty. proceso. You know the Sabes que process. tienes que cambiar. You know you have to Sabes que change. tienes que dejar You cosas know you have to leave para dar el things siguiente paso. to give the next Y es step. por eso And that's que why existe that exists que Dios me confirme. that the Lord confirms it. El que está en Cristo Jesús le dice, Señor, The one en that's tu in nombre lo haré. The one that's in Christ says, Guía Lord, in mis your name I'll pasos, do it. creo en tu palabra Guide my steps, I believe in your y que word. todo lo que yo tocare And that everything I touch prosperará. will be prosperous. Esas son las palabras Those are the words de aquellos que no ponen excusas, of those that don't put de excuses. aquellos que no le tienen miedo a nada, Of those that aren't de scared of aquellos que anything. confían en el Señor, Of those that trust de in the aquellos Lord. que le han creído al Señor. Of those that have trusted the Lord. Necesitamos We need activar nuestra fe en el Señor. to activate our faith Pero in la the Lord. fe se activa But the faith is al activated escuchar la palabra de Dios. as we hear the word of Déjeme God. hacerle una pregunta. Let me ask you ¿Cómo something. siente su corazón en este momento? How does your heart feel right now? Su corazón se siente así hasta pequeño, hermano. Does it feel small? Se siente usted motivado, impulsado. You feel Porque el motivated Espíritu de Dios, because the Spirit el of the fuego de Lord, Dios, the fire of está God removiendo su interior. is moving your Lo interior. está removiendo su interior. It's moving in your Lo está interior. confrontando. It's confronting Lo you. está retando. It's challenging you. Pero tú estás ahí, ¿en qué excusa le pongo? But you're there. What excuse should I use? ¿Qué excusa pongo ahora? What excuse should I use now? ¿Sabe que esta lección la aprendí You know, I learned this a la lesson mala? the hard way. Cierta vez estaba A moment I was in trabajando en una compañía working in a company y llegué tarde, hermano. and I was late. Pero cuando le hablo de tarde, When I mean late, le estoy hablando de 2 horas. I'm saying 2 hours. Y se me salió la excusa And the excuse de came decirle, to say, es que el bus me dejó. oh, the bus left me. Oiga, un bus que lo deja a usted por 2 horas. A bus that left you for 2 Yo, hours. yo ni sé qué pasó. I don't know what happened. Ni yo mismo me la creí, hermano. I didn't even believe it. Y recuerdo que el licenciado solamente se rió And the man just laughed. y me dijo, And he said, las excusas no Ex- existen. excuses don't exist. Las excusas no existen. Excuses don't exist. Las excusas no existen. Excuses don't exist. Nosotros las inventamos. We invent them. Nosotros las inventamos. We invent them. ¿Sabe que yo conocí una persona I met someone que había enterrado a toda su familia? that had buried all of their family. Había enterrado a toda su They familia. had buried all of their Cada vez family. que él ponía una excusa Every time he put an para excuse no ir a trabajar, to not go to work, andaba en un entierro. he was in a funeral. Ya había enterrado a toda su familia. He had already buried his whole family. Todo por no ir a trabajar. All to not go to work. Poniendo mentiras, Putting lies, excusas, excuses, queriendo ocultar algo en nuestras vidas. wanting to hide something in our El lives. rey David King David confiaba en Dios trusted in the Lord con todo su corazón. with all of his heart Hasta nuestro Dios dijo, until even God said, este hombre this man tiene un corazón grande. has a big heart. Este hombre This man tiene un corazón has a grande. big heart. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? How's your heart in ¿Es, front of the Lord? tu corazón es grande delante del Señor? Is your heart big in front of the Lord? Hay gente que confía en Dios aquí. There's people that trust Levánteme la God mano y here. dígame, yo confío en Dios. Raise your hand and say, Yo I trust confío in en God. Dios. I trust in Pues lo God. que pase esta semana Whatever happens this week confirmará lo que usted está diciendo hoy. will confirm what you're saying today. Confía Trust, y Él hará. and He will do. Pero es que nuestra confianza But it's that our trust va a ser is going to be cuando estemos enfrente del mar.
will in front of the sea. La verdadera confianza The true trust llega will come cuando estamos enfrente del mar where we're in front of y the el sea enemigo atrás de nosotros, and the enemy behind us, donde ya no hay salida, where there's no donde ya exit, no hay solución, there's no solution, donde el único que está ahí where the only one that's there es Dios. is God. Y es ahí And it's donde there Dios se glorifica. where God will Es be ahí glorified. It's donde there tú conoces más a Dios. where you'll learn more about God, Porque es ahí donde Dios se manifiesta más. because that's when God manifests himself. ¿Se recuerda de Lázaro? You remember Que estaba Lazarus enfermo. who was sick? Y Jesús andaba predicando And Jesus was preaching en las aldeas. in the kingdoms. Pero Lázaro But Lazarus estaba enfermo. was sick. El hombre estaba muriendo. The man was dying. Jesús podía hacer un milagro. Jesus could make a miracle. Jesús Jesus podía dar una palabra desde lejos y sanarlo. could give a word from far away and heal him. Pero las hermanas de Lázaro But the sisters of estaban Lazarus preocupados, were worried. angustiados, They were in y anguish. mandaron a llamar a Jesús. And they went to go call Y le Jesus. dijeron, And they said, tu amigo Lázaro, your friend Lazarus, al que tú amas, the one that you love, a tu siervo, your servant al que te sigue, who follows you, está enfermo. he's sick. Ven a casa Come home para que lo sanes. to heal him. Y Jesús no hizo nada. And Jesus didn't do anything. Jesús no hizo nada. Jesus didn't do anything. Jesús siguió Jesus continued. avanzando, He kept moving forward. siguió expandiendo el reino, He kept expanding the siguió kingdom. haciendo milagros, He kept making miracles, sanidades, healing, y su amigo muriendo. and his friend was dying. Pero cuando él regresa, But when he comes se back, encuentra he finds que el hombre ya había muerto, that the man was already que el dead. hombre ya estaba enterrado hace 4 The días, man was buried 4 que days el ago. hombre ya había pasado The man had already passed away hacia otro lugar. to another place. Pero Dios se glorifica But God glorifies himself en las cosas más difíciles. in the most de difficult nuestra vida. things in our lives. En esos momentos, In those moments cuando nada es imposible, where nothing is impossible. cuando decimos, When we say, pero él llega ya, but he is already hace stinky 4 días, 4 days ago. él está muerto, He's dead. ya no hay nada que hacer. There's nothing to do. Jesús, me imagino que al verlo, Jesus, I imagine Se seeing him, rió. laughed. pero la palabra dice que él lloró, But the word says that he cried. lloró por la incredulidad, He cried because of the lloró por la unbelief, poca fe, because of the lack of faith, lloró porque la gente no creía. because the people didn't believe. Hasta Jesús Even Jesus tuvo que hablar al Padre had to speak to the y decirle, Father Padre, and say, lo Father, he dicho para que ellos crean. for them to believe. He hablado para que ellos I crean. have spoken so that they believe. Y Dios sigue hablando a nuestras vidas. And God is still talking to our Para que lives creamos. so that we believe. Para que creamos. So that we believe. Es bonito creer en el Señor It's beautiful to believe in the Lord cuando hay alimento en casa. when there's food Cuando at hay un home, techo. when there's a roof over Cuando our hay head, dinero en el banco. when there's money in the bank, Cuando hay salud. when there's health. Ahí es bonito creer al Señor. It's nice to believe in Ahí the Lord sí, then. Dios, un Dios todopoderoso. Oh yeah, God Almighty. Pero creerle al Señor But to believe cuando in no hay the alimento. when there's no food, Cuando no hay techo. when there's no Cuando roof, no hay trabajo. when there's no job, Cuando no hay dinero. when there's no money, Cuando no hay salida. when there's no Creerle exit, al Señor en esos momentos. to believe in the Es Lord cuando el then. poder de Dios It's when the power of desciende God poderosamente. descends Las powerfully. cadenas se rompen. The chains are Las broken. murallas son derribidas. The walls are derived, Y llega el avance en nuestras vidas. and there's an advancement in our life. Llega el avance There's a porque es progress Dios que empieza a glorificarse. because it's God en who begins cada to uno de glorify nosotros. in each and every one Pues of Él us. empieza He begins a demostrar su poder to show His power sobre cada uno in each and every de one nosotros. of us. Y empezamos And we a begin ver los milagros. to see the miracles. Las puertas se abren. The doors are Las open. bendiciones llegan. The blessings come. Hay algo interesante. There's something interesting. En los momentos de escasez, In the moments of, en los hunger, momentos difíciles in the difficult de moments nuestra vida, in our lives, siempre hay una salida. there's always an exit. Siempre hay una solución. There's always a solution. Pueden haber soluciones There can be solutions humanas humanly para poder hacer algo
to do something. Pero qué lindo But how beautiful es encontrar a un pueblo, is it to find es encontrar people, a siervos de Dios to find servants que of the Lord confían en el Señor that trust in the y Lord que esperan en Él, and that wait in Him, porque sabemos because we know que Él es nuestro proveedor, that He's our que provider, Él es nuestro sustento, that He's our que Él es substance, nuestra fortaleza that He's our strength, y que Él and that He no nos deja solos. doesn't leave us alone. Y siempre And Habrá always will be alimento en nuestra mesa. food in our table. Una de las cosas que encontramos One of the things we en la find palabra del Señor, in the Word of God, hablando siempre acerca del rey David, speaking about King David, y es que aunque era un hombre entregado al Señor, is that he was a man that was un willing hombre to que God, oraba, a man that would love, ayunaba that would fast, y buscaba la presencia del Señor. and looked for the presence of the Lord. Yo no le estoy diciendo que no ore. I'm not telling you to not Es pray. importante orar. It's important to La pray. oración es una conexión con Dios diaria, Prayer is a daily en connection todo with God momento in all y en moments todo lugar. and everywhere. Pero la oración y la acción tienen que ir juntas. But prayer and action have to go Porque tú together necesitas accionar. because you need to take Porque yo sé action. que aquí hay gente que le cree a Dios, I know here there's people that pero believe no in se God, mueven para nada. but they don't move at all. Aquí hay gente que le cree a There's Dios people that believe in y no God se extienden para nada. and don't expand at all. El orar, To pray, el creer, to believe, el confiar en to Dios trust in God nos lleva a movilizarnos, takes us to nos lleva a mobilize, movernos. takes us to move. Tienes que moverte. You have to No move, solamente es orar, not to just no pray, solamente es ayunar, not to just no fast, solamente leer, not to just sino read, también es de moverse, but to es de move, tomar acción en la vida, to take es de action in tomar life, acción to take para que las action cosas sucedan, so that things para que las happen, cosas sucedan so that things en el happen. nombre del In Señor. the name of Jesus. Necesitamos movernos. We have to move. En cierta ocasión, In an occasion, el pueblo de Israel the people of se Israel encuentra ante una dificultad would be in front of a difficulty, y se encuentran contra el gigante. and they'll be against the giant. Mucha gente Many people del ejército en ese momento from the army in that moment tenían miedo ante aquella dificultad. were scared of those Le difficulties. tenían miedo a Goliat, They were scared of le Goliath. tenían miedo al gigante. They were scared of the giant. E incluso Even el propio rey the king tenía miedo. was scared. Pero habían personas But there was people que estaban dispuestos a morir who were willing to die luchando. fighting. Habían personas There was people dispuestos a morir willing to die luchando. to fight. Pero había algo que el enemigo había dicho. But there was something that the enemy had said. Manda a tus mejores hombres Send your best soldiers a que peleen conmigo. so that they fight with me. Y si yo los venzo, And if I defeat ustedes them, van a ser nuestros esclavos. you will be our slaves. Yo sé que en el ejército I know in the army, había gente dispuesta a ir a morir. there was people willing to go and Pero fight. la cosa no es ir y morir. But the thing is not to go La and cosa es die. ir y conquistar. It's to go and La cosa conquer. es ir y It's conquistar. to go and conquer. Pero para eso But for this, hay preparación. there's preparation. Para eso For this, hay preparación en nuestra vida. there's preparation in our Para life. eso For this, hay oración. there's prayer. Para eso For this, también hay acción. there's also action. Porque cuando David llega, Because when David un comes, ejército completo a whole está army retenido. is stopped. ¿Y quién lo tiene retenido? And who has them? El miedo. The fear. No era el gigante, It's not the giant. era el miedo. It was the fear. No era el gigante, diga And- conmigo, no era el Say with gigante. me, it wasn't the giant. Porque el gigante siempre va a estar ahí. Because the giant will always be there. El gigante siempre va a estar ahí. The giant will always be there. ¿Cuántos gigantes tú has derrotado en la vida? How many giants have you ¿Cuántos defeated in life? problemas has superado en la vida? How many problems have Y you con set? tu propia fuerza And in your own strength, has salido adelante. you've continued. Pero ahora el Señor te dice, But now the Lord tells ya no you, luches más en tus fuerzas. don't fight in your own Ahora strength. yo quiero luchar por ti. No, I want to Ahora fight yo for you. quiero ir delante de ti. I want to go in Yo front of quiero you. darte las victorias. I want to give you Yo the quiero que tú victories. te expandas. I want you to Que tú expand, crezcas. that you grow. El gigante The giant no estaba deteniendo al pueblo. wasn't stopping a El people. miedo The fear
a ser esclavos, to be slaves los estaba deteniendo. was stopping them. Pero cuando David llega But when David comes y se encuentra con el gigante, and is in front of the giant, el gigante no lo detuvo. the giant didn't stop him. El miedo no lo detuvo. Fear didn't stop him. A él nada lo detuvo. Nothing stopped him. Pues él dijo, He said, así como maté al oso, just like how I así defeated the como maté al bear, león, how I defeated the así como he lion, pasado los demás problemas. how I've conquered all the other Este problems. simplemente es otro problemita. This is simply another Este problem. simplemente es otro problema. This simply is another Pero para problem. derribarlo, But to defeat yo him, necesito una estrategia. I need a strategy. Para derribarlo, To defeat him, yo necesito analizarlo. I need to analyze. Necesito ver. I need to look. Necesito hacer algo. I need to do something. Voy a orar, I'm going to pray, pero voy a accionar. but I'm going to take action. Dice que el hombre tomó su onda y tomó camino It hacia el says, gigante. it says the man went in front of the giant. Y usted no crea que iba feliz y cantando alabanzas. And don't think that he was happy and singing. En el camino iba orando. On the path he went praying. En el camino iba orando. On the way he went praying. En el camino iba orando. On the way he went Por eso praying. es orar y accionar. That way- that's Orar why y accionar. Diga conmigo, It's to orar pray and take action. y accionar. No puede simplemente hincarse estar orando. You can't just go on your knees and pray. Hay gente que está 24 horas orando. There's people that's Y no 24 hours acciona. praying and don't take No se action. mueve. They don't move. Orar It's to pray también es accionar. and also take Es action. moverte. It's to move. Yo le he contado una parábola I've told you a en este parable lugar muchas veces. in this place so many Pero como times. dijo Pablo, But like Paul said, no me canso de repetirle lo mismo. I don't get tired of saying Si the es same para thing. bien suyo, If it's for y es your también good para bien mío. and good for me. Se encuentran dos misioneros en África, There's two missionaries in dos Africa, hombres de Dios, two men of God, buscando gente para predicarle, looking for people to buscando preach gente to, para que se salven. looking for people to Y en el save. camino se encuentran un león. And on the path they find a lion. Imagínese, en el Imagine camino, on the way un león, a lion. dos hombres solos en la selva. Two people alone. Mira la alegría del león Look at the happiness of the y mira lion. el miedo de aquellos dos hombres. And look at the fear of those two men. Uno de ellos dice, One of them says, hermano, hinquémonos a orar para Let's- que Dios nos salve. let's go on our knees to pray so that God saves us. Y el otro lo queda viendo And the other one looks at him y le dice, and says, y si oramos en el camino y corremos ahora, and if we pray on the way and we run right now, yo creo que era la mejor opción. I think that was the best Porque option. si se hinca, Because if you go on your el knees, león haber dicho, se me pusieron bien. the lion must have said they're ready. Ahora, ¿qué haría usted? ¿Se hinca o corre y ora? What do? Do you go on your knees or run Es and mejor pray? correr y orar. It's better to run and pray. Caso diferente A different case es la de José, in Joseph, que fue tirado a los leones, who was thrown to the lions. al pozo de los leones. To the lions. Hay cosas muy diferentes en la vida. There's very different things in life. Encontramos situaciones We find things donde hay momentos que sí tiene que doblar su rodilla. where there's moments that you do have to go on your Hay knees. momentos donde la palabra dice, There's moments that the word says, ve go y enciérrate en tu cuarto. and lock yourself in your room. Hay momentos There's moments donde tenemos que discernir where we have to si discern oramos y corremos if we pray and run o nos encerramos a orar. or we go in our room and pray. La palabra dice, The word dentro a tu tells us, aposento, Go into your room, cierra la puerta, close the door, ora, pray, ora. pray. Dios se glorificará, God will Dios se glorify. manifestará. God will manifest. Oras y accionas, Pray and take Dios se action. glorificará, God will be Dios se glorified. manifestará. God will manifest. Pero no puedes quedarte But you can't stay simplemente hincado orando. just on your knees and praying. Hermano, es que a usted no le en las rodillas. No, ya las tengo como la de camello. Do your knees pray? No, I already have them. Ya tenía callos en las rodillas. I had scabs on my knees, Pero sus zapatos nuevos. but the shoes were new Porque no salía a caminar. because he would never No walk. salía a predicar. He would never preach. No salía a evangelizar. He would never No había evangelize. acción. There was no action, Solo oración. just prayer.
La oración es buena, Prayer is good, pero la acción también. but action is also good. Porque Dios nos llama afuera. Because God calls us Dios nos out. llama a conquistar. God calls us to Dios nos conquer. llama a expandirnos. God calls us to expand. Dios nos llama a que no tengamos miedo. God calls us to not be Mira que fearful. te mando Look, I'm telling que you te esfuerces to take effort y seas valiente. and to be brave. Las palabras del Señor The word of God nos impulsan impulses us cada día every a day seguir adelante. to continue forward. Así que el miedo, So fear, el problema, the problem, la dificultad, the difficulty, aquello que te estuvo aturdiendo toda la semana, that was stopping you the whole week, dile no más. say no more. No más. No more. No más. No more. No más miedo. No more No fear. más temor. No more fear. Sino más acción. But more Más action. oración. More prayer. Activa tu fe Activate en your Cristo faith Jesús de Nazaret. in Jesus Ponte sobre Christ. tus pies en esta hermosa Stand tarde. up in this evening.